El Senado de la República ratificó ayer el estado de emergencia aprobado por el Congreso. Vamos a abrir el cuestionamiento y desde el punto de vista jurídico vamos a analizarlo un poquito, y para ello vamos a recibir al jurista experto en Derecho Constitucional, nuestro querido amigo el señor Cristóbal Rodríguez. Muy buenas tardes, Cristóbal, bienvenido a Esto no tiene nombre. Buenas tardes, Pinky, Roberto, Miralba. Un placer estar, como siempre, con ustedes. Gracias, profesor. Yo, con el permiso, dígame, Miralba. Un abrazo al profesor. Qué bien, qué bien. Él nos mandó ya por escrito que él quiere que usted le mande una mecedora como la que usted tiene allí en su estudio, que usted nos la mande a él y a todos nosotros, una copia. Mire, profesor, antes de pasar al tema que Pinky presentaba, dejé en el espacio anterior, en el segmento anterior, una pregunta para que nos explicara desde el punto de vista didáctico y académico, ¿qué es que el Estado civil... Que el Estado se convierta en parte civil ante una persona que ya está siendo procesada y perseguida por el Ministerio Público por supuestos delitos de corrupción? Sí, mira, hay una máxima que se aprende entrando a las aulas de la Escuela de Derecho, que es lo penal mantiene lo civil en estado. Todo acto ilícito y todo acto que infrinja la ley penal, por lo regular, genera daños morales, económicos. Si tú matas a una persona, esa persona tiene hijos, cuya manutención en parte va a estar ausente porque él era el responsable. Bueno, alguien tiene que responsabilizarse de eso. Entonces, el actor civil o la parte civil es la persona que, o accesoriamente a la acción penal, es conjuntamente, pero de manera accesoria a la acción penal, plantea las reclamaciones indemnizatorias en el ámbito económico, en el ámbito civil, acarrean el delito. Bien. Ahora, una pregunta, profesor. Ahorita hablábamos y decíamos, eso ya en un proceso no venía junto. Yo recuerdo que había una sentencia y decía tantos años de cárcel y pagar o indemnizar al Estado o a la persona en tanta cosa. Eso no venía junto. ¿Por qué ahora lo puedes hacer conjuntamente o mediante instancias separadas? Mediante instancias separadas. Y eso es perfectamente posible. Lo que dispone la ley es que si tú eliges la vía penal, tienes que hacer la reclamación por esa vía. Ahora bien, esto de la reclamación pecuniaria por parte del Estado se ha reconfigurado después de la reforma de la Constitución y en el 2010 y de la ley de la Cámara de Cuentas, la ley orgánica de la Cámara de Cuentas. Es decir, el Estado puede perseguir la responsabilidad patrimonial de un funcionario o de un exfuncionario si acciones dolosas de ese funcionario o exfuncionario lesionan el patrimonio público. Eso se puede hacer. Se llama declaratoria de responsabilidad civil. Es una facultad puesta en manos de la Cámara de Cuentas que lo puede hacer de manera unilateral. Nunca lo ha hecho. La ley es del 2004, hace 17 años ya. Nunca lo ha hecho, pero esa es una facultad que se puede hacer. Y eso no amerita la apertura de un procedimiento penal. Ahora, en el ámbito de una acción penal, el actor civil es eso, es el que reclama, o conjuntamente con la acción penal o de manera separada, las indemnizaciones civiles derivadas de los hechos penales. Es decir, un hecho penal implica, por lo general, responsabilidad civil del que lo comete, no solo penal, responsabilidad civil. Y eso es tan simple como eso. Ya, perfecto, aclarado, ya lo supimos. Vayamos entonces al tema que puso Pinky sobre la mesa. Estado de emergencia, 9ª extensión
del estado de emergencia en nuestro país. ¿Se puede vivir tanto tiempo en estado de emergencia? ¿La Constitución tiene límites para ello? Hoy en día, ¿en qué estamos limitados con el estado de emergencia? Porque para mí no existe, estamos aquí, nada más existe de la 1 de la mañana a las 5 de la mañana, porque lo demás esto es fiesta, pelo suelto y carretera, sin mascarilla y sin nada. Bien. Mira, el estado de emergencia, fíjate que es único. Se solicita una prórroga del estado de emergencia bajo el predicamento de que probablemente en octubre haya un rebrote de la pandemia. No funcionan así las cosas, así no es que está previsto. No es que está prevista la regulación de la emergencia ni de ninguna de las modalidades del estado de excepción en el ordenamiento jurídico dominicano. Es decir, porque eso lo que implica es, primero, el reconocimiento implícito de que en este momento no hay razones para el estado de emergencia. Es decir, si lo vamos a prorrogar porque en octubre, es decir, dentro de 2 meses, puede venir un rebrote, es porque ahora no hay razón. Y si entonces lo prorrogamos ahora por lo que pueda suceder en octubre, la cosa se pone más complicada porque implica asumir que se puede declarar un estado de emergencia preventivo. Es decir, por si acaso. Es un poco toda la discusión sobre la guerra preventiva en el 2003 en Irak. Claro. Es porque puede haber armamento nuclear, es porque puede haber armas de destrucción masiva. Al final nos descubrimos que no había. Y que la guerra, que le costó $3 trillones al Tesoro norteamericano, se basó en un supuesto errado, para decirlo de manera decente. Entonces, las acciones preventivas que implican la disminución de derechos de la ciudadanía, sobre todo la disminución masiva de derechos, no son admisibles en un Estado constitucional. Si hay una situación, o sea, yo no sé si la situación de este momento permite que el gobierno gestione la vida en sociedad sin el estado de emergencia. Yo no lo sé, eso los epidemiólogos deberían ilustrar sobre eso a las cámaras legislativas y al gobierno. Lo que sí sé es que no puede ser pensando en lo que pueda suceder en el futuro. No puede ser. Es ahora. ¿Qué está pasando ahora? Las condiciones de la pandemia en este momento permiten gobernar en condiciones de cierta normalidad. Esa es la pregunta. Si se puede vivir, si se puede gobernar, si se puede tener una relación entre la ciudadanía y entre la ciudadanía con las instituciones del gobierno en situaciones de normalidad, entonces no hay razón para que el estado de emergencia permanezca. De hecho, doctor, si vemos las cifras, o sea, hoy, por ejemplo, 0 defunciones. En esta semana, si sumamos todos estos días, creo que llegamos a 7 personas, a 8 defunciones en estos 7 días. El nivel de hospitalización está bajo. El nivel o el porciento de positividad el lunes, por ejemplo, llegó a estar a un 3%, que ha sido uno de los más bajos desde que comenzó la pandemia. ¿Ok? Las camas UCI, no hay problema. Los ventiladores, no hay problema. O sea, se siguen haciendo pruebas, se siguen vacunando. Hoy se daba a conocer que hay 11 millones de dosis de vacunas aplicadas en este país. 11 millones de dosis. Hemos dicho que nuestro modelo ha sido referencia para el resto de América Latina, que cómo lo hemos logrado. La actividad económica está funcionando, los hoteles funcionando, los aeropuertos funcionando. Vamos a un inicio del curso escolar presencial. Entonces, si todo eso funciona, si todo eso marcha bien,
¿Qué es lo que pasa que obliga a que hoy estemos en estado de emergencia? Que no sea un argumento, como usted dice, que no, porque en octubre va a haber un rebrote. No, pero de aquí a octubre ya veremos qué pasa. El estado de emergencia me afecta hoy. Pero ¿cómo me afecta? Ni positivo ni negativo. ¿Cómo me afecta si toda la vida marcha normal, marcha bien, digámosle de alguna manera? ¿Cuál es la fuerza mayor que implica que sigamos en estado de emergencia? Yo pienso que uno de los criterios para ponderar esto debe ser el ritmo de la vacunación. Es decir, de aquí al 1 de octubre ya estamos hablando de alrededor de un mes y una semana, 37, 40 días. Lo que debemos preguntarnos es qué nivel de cuánta gente se puede vacunar. De aquí hasta allá. Si asumimos que el esfuerzo por la vacunación es la cuestión fundamental para, no para que a la gente no le dé el virus, sino para que las consecuencias sean lo menos efectivas posible. Pero eso se puede lograr. Y si eso se puede hacer sin emergencia. Claro. Si se puede hacer sin emergencia, yo pienso que esa es la cuestión. Y eso de lo que nos habla es de que probablemente el Congreso no esté haciendo su trabajo. Bueno, de hecho ayer se decía, cuando se aprobó, o antier, que fue cuando se aprobó en sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, no en la ordinaria, en la sesión extraordinaria, se aprobó eso, el estado de emergencia que pasó al Senado, y ayer fue que se aprobó en el Senado con la oposición de los legisladores de Fuerza del Pueblo y del PLD. De 29 presentes, de 29 senadores, de una matrícula de 32, lo aprobaron 20 y 9 se opusieron. Y en todos los hemiciclos siempre se ha insistido que la comisión que debe revisar, como bien decía el profesor, darle seguimiento a ese estado de emergencia para ver en qué han cambiado las circunstancias y todo, que es lo que plantea la ley, no se reúne desde diciembre. Eso es un incumplimiento olímpico de las disposiciones que de manera obligatoria pone en manos de los congresistas la Constitución de la República. ¿A qué obliga a la Constitución en el marco de un estado de excepción? A que periódicamente el Ejecutivo remita un informe de la gestión de la emergencia a las cámaras y que las cámaras, en base a una ponderación lo más objetiva posible de ese informe, evalúe si procede o no que continúe la emergencia. Si esas comisiones no están haciendo su trabajo, entonces no se sabe cuáles son los criterios que se están utilizando. Y eso es riesgoso, porque eso podría colocarnos en una situación de emergencia indefinida. Y eso es por definición, contrario a la noción misma de emergencia.